Hola, somos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar de octavo semestre, de la carrera de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Les hablaremos sobre el muestreo aleatorio por conglomerado para poblaciones finitas. Nuestro grupo está conformado por Gino Olivieri, Joana Quiroz, Jennifer Arango y Dubán Muñoz. Muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado nos ayuda cuando es imposible o poco práctico crear un marco de muestreo de una población, debido a que ésta se encuentra muy dispersa geográficamente y el costo de la recopilación de estos datos es relativamente alto. También cabe mencionar que los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual y esto se realiza uno a la vez. La selección aleatoria se aplica a los conglomerados y no a los individuos que la componen. Se siguen los pasos. Primero, la población se divide en grupos o conglomerados. Luego se selecciona aleatoriamente y por último los sujetos de los conglomerados. Pasos para seleccionar un muestreo por conglomerado. Paso 1. Definir la población objetivo. 2. Determinar el tamaño de la muestra deseada. 3. Identificar un marco de muestreo existente o desarrollar un nuevo marco de muestreo de grupos de la población objetivo. 4. Evaluar el marco de muestreo para la falta de cobertura excesiva, múltiple cobertura y la agrupación, y hacer los ajustes cuando sea necesario. Idealmente, los grupos serían tan heterogéneos como la población, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. La duplicación de elementos de la muestra puede aparecer si elementos de la población pertenecen a más de un grupo. La omisión dará lugar a un sesgo de cobertura. Paso 5. Determinar el número de grupos que seleccioné. Esto se puede hacer dividiendo el tamaño de la muestra por el número promedio estimado de elementos de la población en cada grupo, en la medida que en la homogeneidad y la heterogeneidad de los grupos sean diferentes a la de la población. El número del grupo aumenta e incrementa la precisión. Por otra parte, si la diferencia aumenta, la precisión disminuye. Y paso 6. Seleccionar al azar el número de las agrupaciones. Subtipos del muestreo por conglomerados. Son dos grandes dimensiones que se utilizan para clasificar los diferentes tipos de este. Una se basa en el número de etapas en el diseño de la muestra y el otro en la representación proporcional del grupo en la muestra total. Tenemos como principal en el número de etapas. A menudo, el muestreo por conglomerado se lleva a cabo en más de una etapa. Una etapa es un paso dentro del proceso de muestreo en el que se toma una muestra. Considerando el número de etapas en el diseño, hay tres subtipos principales de este mismo: de una sola etapa, de dos etapas y el muestreo por conglomerado de múltiples etapas. Muestreo por conglomerado de una etapa. El muestreo se hace una sola vez. Un ejemplo sería que supongamos estamos interesados en el estudio de personas sin hogar que viven en el refugio. Si hay 5 refugios en una ciudad, un investigador seleccionará al azar a uno de los refugios y luego incluirá en el estudio a estas personas sin hogar que residen en el refugio seleccionado. Muestreo por conglomerados en dos etapas. El diseño de este incluye todos los pasos de diseño de un muestreo por conglomerado, con excepción del último paso. En el lugar de incluir todos los elementos de los grupos seleccionados de la muestra, una muestra aleatoria, ya sea muestra aleatoria simple, muestra estratificada o sistemática, donde se toman todos los elementos de cada uno seleccionado. Muestreo por conglomerados de etapas múltiples. Las encuestas de grandes áreas geográficas requieren un diseño de la muestra algo más complicado que los descritos hasta el punto. Por lo general, se debe utilizar un diseño de muestreo por conglomerado de etapas múltiples, que consiste en la repetición de dos pasos básicos, que es el listado y la toma de muestra. Beneficios del muestreo por conglomerados.
El muestreo de grupos divididos geográficamente requiere menos trabajos, tiempo y costos. El muestreo por conglomerado es un método económico que permite observar grupos en lugar de hacerlos de manera aleatoria en una región en particular. El acceso conveniente, que es uno de los grandes beneficios de este, es que donde se pueden elegir muestras grandes con esta técnica de muestreo, y es por supuesto aumentando el acceso a los diversos grupos o conglomerados en cuestión, para la mejor precisión de los datos. Donde pueden haber muestras grandes en cada grupo, se pueden compensar la pérdida de precisión en la información por individuo. Y por último, la facilidad de implementación. Dado que el muestreo de este tipo facilita la información de diversas áreas y grupos, donde se pueden implementar fácilmente en situaciones prácticas en comparación con otros métodos de muestreo, como el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático y el muestreo estratificado. Por consiguiente, en comparación con el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio por conglomerado puede ser efectivo para decidir las características de los grupos y también se puede implementar sin tener un marco de muestreo para todos los elementos o para toda la población en general. Mis áreas y voy a continuar con la exposición. Voy a hablarles sobre las ventajas y las desventajas del muestreo por conglomerados. Bueno, las grandes ventajas de este tipo de muestreo es, primero, que tiene menos trabajo, también lleva menos tiempo y de igual manera ayuda a reducir los costos. De otra manera, también tiene mejor precisión en los datos, también tiene una fácil implementación comparado con los otros tipos de muestreo. Es por ende que lo hace un muestreo más eficaz, más preciso y más accesible, por decirlo de esta manera. Ahora vamos a hablar sobre las desventajas. Una de las desventajas más grandes es que necesita conocer la información del grupo. Es por ende que no podemos improvisar, sino que tenemos que tener la información concisa como tal. Otro gran error es que tiene un índice muy alto de error. Esto comparado con las otras técnicas. Y este tipo de muestreo no refleja como tal la diversidad en el marco muestral. Estas son las ventajas y desventajas de este tipo de muestreo. Usar este tipo de muestreo. Bueno, esta técnica más que todo se utiliza para estudios donde el área geográfica es demasiado extensa, donde los costos van a ser muy altos y donde el estudio va a ser un poco complicado. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Como lo mencioné anteriormente, las ventajas de este tipo de muestreo es que reduce costos, es más eficiente, de igual forma tiene una mayor cobertura y los resultados son precisos, aunque tienen un alto índice de error. Pero en sí, de esta manera, el uso que se le puede dar a este tipo de técnica es muy bueno, por lo que, como dije, nos va a ayudar a minimizar ciertos factores que nos pueden alargar un poco más el trabajo. Es más fácil de implementar y de igual manera nos reduce trabajo, tiempo y costos, que es lo importante en todos estos trabajos que vayamos a realizar. Continuando, aquí tenemos un ejemplo de lo que es este tipo de muestreo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, un investigador quiere explorar lo que es el rendimiento de unos estudiantes de posgrado que se están especializando en matemáticas aquí en nuestro país. Es decir, ya hacemos énfasis de que es un área geográfica muy grande, porque estamos hablando de toda una nación. Por ende, se decide utilizar este tipo de muestreo. ¿Por qué? Como ya se mencionó anteriormente, al ser un área geográfica tan grande, va a haber altísimo costo,
el tiempo va a ser muy largo y diferentes inconvenientes que se pueden minimizar con este tipo de muestreo, porque como ya lo dije anteriormente, reduce costos, es más